Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Bautista. Bienvenidos a un episodio más de Me Cayó el 20, un podcast donde hablamos de experiencias, vivencias, aprendizajes que nos llevan a ser mejores empresarios. El tema del día de hoy es, ¿ser indispensable realmente es un motivo de logro o es algo que te ancla una trampa que no te permite crecer dentro de tu organización? Vamos a hablar más de esto e iremos ahondando más. Yo te voy a platicar mi propia experiencia y me gustaría que también nos pongan aquí en los comentarios cómo les ha ido con esto. Pues te platico que cuando yo estaba igual en este crecimiento profesional antes de poner mi propio negocio, que ha sido mi escuela y es donde aprendí muchísimo, pues más que quererlo controlar todo, lo cual no había caído en cuenta, yo sentía que la gente me preguntaba cosas porque solo yo lo hacía bien, solo a mí me salían bien las cosas y no me daba cuenta que al final del día ese era ese ego queriendo controlar las cosas y pensando solamente que mi forma de hacerlas era la única forma correcta. Te cuento que yo estaba en la oficina trabajando mis pendientes y llegaba alguno de mis colaboradores a hacerme una pregunta, a enseñarme algún reporte y me mostraban lo que estaban haciendo y yo le decía, híjole, no, así no es como lo quiero o no, no es eso lo que necesito. Déjamelo aquí y déjamelo aquí, yo al rato lo hago y déjamelo aquí, yo después lo reviso. Y avanzaba el día y medio hacía mis pendientes, pero realmente esta pila de pendientes que no necesariamente pertenecían a mí iban creciendo una y otra vez. Llegaban por ahí de las 5 de la tarde y me daba cuenta que mi lista propia de pendientes y de avances estratégicos en los que tenía que estar enfocada no habían avanzado, que realmente mi día se había enfocado en resolver pendientes que pertenecían a en ese entonces mis subordinados, la gente con la que yo colaboraba. Y me di cuenta que mis días se iban a ir así y no iba a avanzar realmente en lo estratégico e importante si yo no desarrollaba mi personal. Y realmente no es que ellos fueran malos ni que cayeran en un tema simplemente de negligencia, sino que yo los llevaba a una zona cómoda al decir, déjamelo aquí, yo lo resuelvo. Cuando me di cuenta de esto, empecé a actuar de una forma diferente. Cuando la gente venía y me decía, oye, aquí está mi reporte, yo le decía, ok, vamos de nuevo, vamos a explicar de entrada qué es lo que yo busco con este reporte, ¿sí? Desde ahí la estrategia cambió. Partimos de el objetivo. No nada más es, hazme un reporte de ventas, ¿no? Sino, busco que revisemos cuáles son nuestros 10 principales clientes y cuál es el producto que nos deja un mayor margen. Desde ahí el enfoque es completamente diferente. No le pedí que transcribiera datos, sino que analizara y viera qué producto nos da un mayor margen y cuál es nuestro top 10 de clientes. Si te fijas, ese fue el paso uno que hizo diferencia. El paso dos fue, a ver, esto es indispensable, necesito que vengan estas tres celdas y a lo demás le daba libertad de que él diseñara su propio formato, ¿no? Entonces yo también me salí de esa mentalidad de creer que debía ser como yo lo había imaginado ese formato. Simplemente dije, estos tres datos son inamovibles, el resto tú diseñalo. Entonces, ahí también comprendí que hay que ver qué sí es indispensable, qué es un no negociable y qué podemos dar esa libertad de que la persona decida cómo presentar. Después de esto, también le decía, ok, necesito esto para tal fecha, ¿sí? Entonces ya ponía también un deadline, una fecha específica para cuando lo quería. Cuando la persona venía y me lo traía, le decía, explícamelo. No nada más era un entrégamelo, sino explícamelo, ¿no? Entonces, a lo mejor en su mente me decía, no, es que esto y esto. Yo le decía, ok, ¿y dónde dice eso? ¿No? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Entonces, también ya llevaba a mi gente a analizar, a pensar, y ellos ya más o menos iban conociendo esta estrategia de revisión y se iban adaptando a hacerlo de una forma distinta. A lo mejor si sobre esto venían detalles o errores u omisiones, las íbamos platicando y él se iba, lo trabajaba y ya traía algo mucho más estructurado. Y de esta manera logré quitarme de esa lista de pendientes e ir empezando a desarrollar al personal, que fue lo más importante. Yo no iba a poder crecer
ni dando mejores resultados a través de ellos, ni crecer hacia otro puesto si no lograba desarrollarlos. Entonces eso fue algo súper poderoso. También entendí que cuando llegaba información, la analizábamos juntos. Hacíamos ok, ¿tú qué ves? ¿Tú qué percibes de esto? ¿Sabes qué? Creo que faltó considerar esto. Ya no era esto está mal, ya era sumar en lugar de frenar, ¿no? Y de esta forma, la verdad, fue una de las que pude deshacerme muchísimo de los pendientes y eso me llevó a no sentirme tan abrumada y empezarme a sentir mucho más orgullosa de mi equipo. Ahora te preguntaría yo, ¿cómo te sientes tú? ¿Tu equipo te escribe hasta los fines de semana? ¿Te pregunta cosas que tú crees que ya debieran saber? Y aquí te va otro ejemplo que me sucedió y ya lo había comentado. En alguna ocasión me fui de vacaciones, nos fuimos a una convención, mejor dicho, con otro compañero y una compañera de trabajo. Y ahí me di cuenta que a ellos les hablaban y les hablaban para preguntarles cosas, sus colaboradores, sus agentes. Y yo realmente durante ese fin de semana de convención tuve creo que solo una llamada, ¿no? Y me llamó la atención porque la gente me decía, disculpa que te moleste. Yo decía, wow, o sea, ¿por qué a lo mejor hacen ese acercamiento de perdón que te necesite? Y me di cuenta que no es que a mí me molestara, sino simplemente es que ellos sentían el chin. Creo que me has preparado para hacer esto sola. Me faltó esta respuesta, ¿no? Porque incluso lo platiqué con ellos y les dije, oigan, ¿por qué siento que se acercan a mí como que de esta forma un tanto temerosa? Y justo esa fue la conclusión a la que llegamos, que ellos me decían, creo que nos has dado los elementos y nos has desarrollado para que nosotros tomemos esas decisiones. Entonces de repente es así como de, oye, chin, se me fue esto, ¿no? Pero regresando a ese ejemplo, me di cuenta que a mí no me hablaban tanto mis colaboradores porque justamente había desarrollado esta toma de decisión. Ellos tenían claro cuál era su tramo de control, de dónde a dónde podían decidir. Habíamos generado manuales, habíamos tenido esos instructivos de decir, ok, vamos a generar el manual y aquí va a decir tal formato, se llena tales días, esto se entrega de esta manera, esto va los jueves, esto lo revisa fulanito, ¿sí? De aquí hasta cierto monto no pides autorización, a partir de este monto entra la firma de X y Y persona. Este tipo de cosas permitieron que ellos tuvieran esa libertad de actuar. Y no se trataba de que yo fuera necesaria o no. Creo que todos somos necesarios dentro de una pirámide, indispensable nadie, pero tenemos justo eso, un tramo en el que nos toca entrar. Yo le explicaba regularmente a mi equipo que esto es como una carrera de relevos, en la que nadie puede aventarse esa carrera solito. Si estás en un maratón, estamos hablando de algo diferente, pero si estamos en una carrera de relevos, cada uno cumple un tramo de esta carrera. Y no importa si el primero lo hizo muy bien, si le pasa la estafeta al segundo y a lo mejor ese segundo no la cacha y se cae ahí, híjole, tropezaste un poco el esfuerzo que hizo a lo mejor la primera persona. O si ese segundo tomó la estafeta, pero se agachó a abrocharse las agujetas, ya hizo que se perdiera tiempo. Y ¿a qué voy con esto? A entender que somos un engrane y que lo que hace cada parte del eslabón es lo que hace valioso la cadena a final de cuentas. Otro aspecto que para mí era muy importante es que en general, porque obviamente no somos alero y no es eso lo que debes hacer con tus colaboradores, traerlos de hoy tú haces esta chamba, mañana esta, a eso llamo con ser salero. Creo que lejos de ser salero, lo que yo procuraba es que de manera general todos en el equipo comprendiéramos y conociéramos la función de los otros. Si no dominarla porque no nos cambiábamos de lugar, digamos, sí conocer qué función, a fin de sentirnos contenidos, de podernos cubrir. Y cubrir no me refiero a te tapo algo que hiciste incorrecto, sino tal vez alguien tuvo una emergencia, tuvo que salir o hubo algo que pues ya era irreemplazable que esa persona no estuviera.
pero los demás de algún modo podíamos sobrellevar el que esa persona no estuviera, conocíamos y podíamos cubrir sus funciones. Y esto creo que comprometía a todo el equipo porque te hace sentir parte de ese núcleo en donde hay esa contención de decir, ok, hubo este apoyarme, ahora yo regreso a esa carta y también te apoyo cuando así se requiera. Cuando entendí todo esto, cuando me di cuenta que es momento de no ser indispensable dentro de la organización, sino realmente estar orgulloso de haber desarrollado al personal, eso nos hace mucho más valiosos, ¿sí? Y esto te permite que tu desgaste físico, emocional, mental sea mucho menor. Entonces, hoy te quiero compartir 3 KPIs que son fundamentales. Ya te los expliqué un poquito con estos ejemplos, pero quiero darte específicamente estos 3 KPIs para que te los lleves y los implementes para empezar a salir de la operación y volverte mucho más estratega. El primero es la carga operativa de tu personal. ¿Cuántas horas estás a la semana dedicado en la operación? Y te invito a que hagas un reto, una meta, y reduzcas al menos un 20% de esa carga operativa en las próximas 2 semanas. Este es el primer reto, ¿sí? Tienes que medirlo, tienes que empezar a poner, decir, híjole, de la 1 a las 3 de la tarde me la pasé resolviendo temas operativos. Y vas a poner ahí que correspondían a qué puesto y por qué no se realizaron. Hay que dejar claro que de primera instancia no te digo es por culpa de alguien. Recordemos que la culpa no nos suma. Realmente hay que ver qué responsabilidad no se está cumpliendo. Y puede ser que no haya capacitación, que la persona no tenga los elementos, que no le quede claro. Eh, Recordemos también que existe una frase que dice, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, no hay nada que pueda hacer por ti, ¿sí? Pero iremos escalando primero veo si sabes o no sabes, si puedes o no puedes, y si de plano yo ya te puse una meta y te di acompañamiento y tú no quieres como colaborador, pues esa persona no debiera permanecer dentro de tu organización. El segundo KPI para tomar en cuenta y poder salir de la operación, como te decía, es qué nivel de autonomía tiene tu equipo. ¿Cuántas decisiones toman sin que necesitan de ti? ¿Sí? Hay que revisar qué realmente de lo que hoy no estás delegando pudieras delegar. Porque entiendo también que no todo es delegable. Hay cosas estratégicas que al día de hoy tal vez sí o sí son inherentes a que tú tomes esa decisión, ¿sí? Pero realmente, ¿cuántas decisiones no estás delegando? No porque ellos no tengan las habilidades, el conocimiento, la capacidad, sino porque tú has decidido no soltarlas, ¿sí? Y aquí lo que te invito es a elegir 3 acciones, 3 tareas, específicamente 3 objetivos que te comprometas a delegar en estos próximos 15 días. Que elijas 3 tareas que vas a delegar y que hoy no has hecho, te repito, no por un tema inherente a tu personal, sino por ti. ¿Sí? Hasta aquí llevamos 2 KPIs. Y vamos con el tercero. ¿Cuántos procesos no has documentado? ¿Sí? ¿Por qué te preguntan, te cuestionan o recurren tanto a ti? Porque no estás explicando realmente el proceso, porque no hay claro cómo deben hacerlo ellos, ¿sí? Entonces, también el reto aquí es, elige 2 procesos que nadie aparte de ti sabe hacer y documéntalos. Y documéntalos en 5 o 6 pasos. No hagas 35. Documenta esos 2 procesos que elijas, enseñarle a los demás. Y dáselo a alguien y dile, a ver, léelo. ¿Te queda claro en estos 5 pasos cómo se hace este nuevo proceso? ¿Sí? De esa manera vas a poder ir entrenándote también para ver qué tan fácil te es soltar cosas que a veces consideras que solo tú sabes hacer. ¿Sale?
Te invito a que en los comentarios me pongas, acepto el reto, qué tan fácil me está haciendo, de plano me ha sido muy difícil lograrlo, ¿sí? Créeme que algo que es fundamental es un cambio de mentalidad. Si no te cae el 20 de que ser indispensable solamente te va a quemar, te va a fundir como persona y te va a asfixiar, no vas a soltar. No quiero que esto suene a crítica, pero realmente como mujeres, como género, creo que sí tendemos a querer tener todo bajo control. Te platico que de manera personal el querer tener todo bajo control me llevó a gastritis que me dolió, bueno, de terminar 3 veces en el hospital, de tener que cargar inyecciones para el dolor, porque en ocasiones ese nivel de estrés me generaba unos dolores que me sofocaban, me bajaban la presión, ¿sí? Y no podía culpar a nadie, no podía decir, es el trabajo, es la gente, soy yo. Soy yo quien no está haciendo esos saltos. ¿Qué llevó y qué derivó a esto? El no comer a mis horas por ese exceso de trabajo, pero ese exceso de trabajo venía acompañado de no saber delegar, de no saber respetar mis propios tiempos, ¿sí? Y aquí lo que te invito es a tener mucho más estructura. Si tú tienes una estructura en la que digas, yo tengo que llegar a mi trabajo desayunado, ya le estás ayudando a tu cuerpo a no irritarse. Si cuando vienen esos momentos de estrés, tú sabes a veces pedir ese tiempo y decir, necesitamos hacer una pausa a la reunión, sales, respiras y regresas al objetivo, no a lo subjetivo, realmente a eso que pretendes lograr. Regresa esa reunión, regresa esa junta, incluso esa llamada en donde si los ánimos ya se están calentando, no vas a llegar a mucho, ¿sí? Entonces, te repito, es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Yo tuve que aprender a autorregularme, a soltar ese control, a no querer que todo saliera exactamente como yo lo había planeado. Y no es una invitación a mediocridad. Sí, obviamente es a planear, a darle estructura a las cosas, pero también a entender que hay variables que no necesariamente están en tu control. Que la única persona a la que tú puedes controlar es a ti mismo. Y que lo más valioso no está en controlar a otros, sino en saber controlarnos a nosotros mismos. Y esto puede sonar muy fácil, pero es más difícil de lo que parece cuando no lo ejercitamos de manera constante, ¿sí? A mí la verdad es que la pandemia fue el momento en el que yo elegí salir de esa vida godín, que bendito Dios me llevó hasta una dirección general, como lo he platicado en otros episodios, pero elegí mi paz mental, elegí que, bueno, me di cuenta que para mí la responsabilidad y la autoridad son directamente, son directamente parejitas, ¿sí? Si no me dan una y solo me dan la otra, yo no voy a poder lograr las cosas, ¿sí? Entonces llegué a la dirección general, asumí la responsabilidad y dejé buenos resultados, pero principalmente aprendí demasiado. Entonces, en ese momento decidí hacer una pausa de esa vida y fue retomar como mucho este autocontrol. Y es ahí donde también entendí que debíamos darle importancia a lo realmente importante de la vida. Y paralelo a ello, cuando mi mente estaba mucho más fría, logré emprender y iniciar un negocio. Hoy tengo una comercializadora que lleva ya 5 años, que afortunadamente tiene muy buenos números y que si adicional a eso me dedico a la consultoría, a la mentoría, es porque me interesa compartir esta experiencia. Me interesa que si lo que les digo yo, si los raspones que yo me llevé en el camino pueden ayudar a alguien más a aligerar su tramo, eso es lo que me interesa. Y adicional a esto, creo que hay muchas emprendedoras, empresarias, mujeres muy exitosas
que a veces necesitan ese empujoncito, ese empujón que yo necesité y que sí me lo di a través de la capacitación, a través de podcast, a través de leer, pero no necesariamente de un espacio de contención de empresarias. Entonces, por eso fue que decidí empezar a crear espacios como este, en los que haya más mujeres sintiendo esta red de apoyo de alguien que ya vivió lo que tú viviste. Te puedo decir que hoy he logrado disfrutar mucho más a mi familia, hacer este equilibrio y sentirme plena entre disfrutar mi trabajo, pero también disfrutar a aquellos para quienes trabajo. Y que mi vida día a día no sea solo trabajar y que pueda tomarme una tarde para comer con mis hijas y que pueda disfrutar un partido o un entrenamiento de otra de mis hijas y que a su vez pueda estar generando una vida redituable que me permita que estén en una escuela en donde ellas se sientan muy bien del nivel que tiene, ¿sí? Entonces, pues el llamado a la acción en este momento es toma las decisiones que necesites para empezar a soltar ese control, para empezar a salir de la operación. Dentro de mis primeras etapas de mentoría, estaba muy enfocada en temas de sucesión y es interesante analizar por qué si sabemos que en algún momento todos vamos a morir y que no debemos irnos con todo ese conocimiento en la mente, que debemos en vida pasar todo aquello valioso que sabemos y compartirlo, porque entendí que esa es la forma de trascender. No se trasciende cuando no se está. Se trasciende en vida cuando vas compartiendo lo mucho que sabes, lo que has aprendido, lo que te ha dolido, tu experiencia. Entonces me di cuenta que nos cuesta trabajo hacer este proceso específicamente por dos cosas. Uno, por miedo. Ese miedo a no ser indispensable, no ser suficiente, nadie lo va a hacer mejor que yo. Y ese ego justo diciéndonos, ¿cómo crees que alguien lo va a hacer tan bien como tú? Y aquí lo más valioso está en poder desarrollar a otros y que lo que hoy tú puedes hacer con dos manitas, lo puedas hacer con un ejército, ¿no? De 10 personitas trabajando, no para ti, sino al ritmo en el que van hacia la misma, hacia el mismo objetivo, hacia la misma visión y hacia lograr cosas mucho más empáticas. Pues espero que lo que platicamos en este episodio te haya servido y si quieres salir de la operación sin perder el control, pues te invito aquí a agendar una cita, una asesoría gratuita uno a uno conmigo, en el que por 40 minutos vamos a explicarte mucho más cómo implementar en tu caso específico estos KPIs que te permitan salir de la operación y volverte mucho más estratégica. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerda seguirnos, suscribirte al canal. Aquí hay mucho más episodios de muchos temas empresariales que van a sumar seguramente para ti como empresaria. Recuerda seguirnos en redes en donde también compartimos por ahí tips y muchas otras estrategias para ayudarte en esta vida empresarial. Mi nombre es Vanessa Bautista y me da mucho gusto que me hayas seguido. Gracias.